2 del grupo 504, Salón C02. El día de hoy vamos a presentar y exponer nuestro producto integrador de aprendizaje, el cual se tratará sobre la UNICEF, específicamente sobre la niñez migrante, y nos enfocaremos en un tema de violencia sexual. El equipo está conformado por su servidora, Naomi Marlene Camargo Ontiveros, aparte de nuestros otros compañeros que son Cristina Joana Hernández Villa, Silvia Leal Veloz, Rodolfo Santamaría Quiroz Suárez y Sheila Brisset Valenciano Ángeles. Cada uno de nosotros presentará la parte del pie en la cual trabajamos, y no solamente eso, sino que también tendremos un enfoque explicativo e informativo de los temas que vamos a proporcionar. Buen día, mi nombre es Silvia Leal Veloz y mi equipo y yo vamos a hablar de lo que es la migración infantil en América Central y cómo la UNICEF actúa o interviene en este caso para ayudar a los niños que migran. Esto es un problema que va cada vez más en aumento. Es muy preocupante ya porque suelen ser aproximadamente, según cifras de la UNICEF, el 25% de la población migratoria, niños y adolescentes. Muchos viajan por situaciones económicas de su familia o por seguridad que no están teniendo en su país de origen, o otras situaciones como desastres naturales, puede ser huracanes, sequías, demás. Suelen ser de países como El Salvador, Honduras, Guatemala. Estos niños suelen viajar principalmente a países como lo son México o Estados Unidos, solamente que en el tránsito suele haber muchos problemas, no se respetan sus derechos humanos, los tratan como adultos siendo ellos todavía unos niños. Muchas veces les hacen cosas en el camino, las personas no logran llegar a su país al que están migrando. Muchas veces lo hacen solos porque sus papás o su familia en general ya están en ese país y ellos tienen que alcanzarlos. Entonces esto es algo muy difícil para ellos, ya que es complicado el hecho de llegar al país y ya estando ahí también que se les respeten sus derechos humanos. Muchas veces pues hay países, por ejemplo México, que es un país donde suelen migrar mucho estos niños. Hacen pues algún tipo de implementar protocolos en los que ayuden a los niños, que se les dé la educación que se les debe de dar aunque sean migrantes, el bienestar, la atención médica, el acceso a todo eso, porque siguen siendo niños que tienen derechos humanos, no importa dónde estén. La ONU también adoptó una declaración en Nueva York en la cual a los refugiados migrantes se les da una mejor respuesta y se enfocan principalmente en sus derechos humanos. Entonces nosotros vamos a estar hablando de cómo la cooperación internacional y el compromiso que tienen con los niños migrantes es muy importante y cómo pueden ayudarlos. En el caso de la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una organización internacional para asegurar y garantizar el bienestar de todos los niños y niñas alrededor del mundo, para que estén protegidos, estén sanos, libres de violencia, reciban educación. La UNICEF actualmente está enfrentando uno de los desafíos más grandes que ha tenido en América Central, que es la migración, la migración en la niñez. ¿Por qué? Porque pues los padres de familias enteras tienen que viajar a otros países porque se ven obligados a salirse de los suyos por pobreza, violencia, no reciben los servicios de salud que deberían de recibir, y pues lamentablemente esto incluye a los niños. Y como la UNICEF, su propósito es garantizar el bienestar de los niños, obviamente esto es un problema muy grande, ya que durante el viaje de todos estos niños pues corren muchos riesgos. Pueden ocurrir pues en los peores de los casos asesinatos, violaciones a las niñas. Todo este tipo de cosas son los que se enfrentan estos niños cada día a día, porque en el mundo pues siempre están migrando para tener una mejor vida con esa esperanza, pero pues al final de cuentas corren muchos riesgos que la UNICEF busca evitar. Y como ya había mencionado, algunos de los problemas que enfrentan la niñez de estos distintos países es la violencia física, psicológica, porque pues al final de cuentas a manos de criminales, de personas malas que pues no tienen uso de razón,
que o tienen la razón pero lo usan para cosas malas, pues lamentablemente se fijan en los más vulnerables y esto hace que tengan más, así como también les afecta la falta de acceso a educación, a la salud, a la protección social. La separación de familias al final de cuentas viene siendo un trauma para ellos, pues porque muchas veces necesitas separarte de tu familia para poder avanzar. Es mucho lo que pasan esos niños, la verdad. Y pues algunos de los trabajos que hace UNICEF es la prevención para brindar campañas, a brindar información y estar en contra la violencia que le generan a estos niños, especialmente la sexual, así como también presenta respuestas en emergencias, que es en estas que es ayuda humanitaria con atención médica, apoyo psicológico, alimentos, refugios, así como también ha impulsado leyes, políticas en que ayuden a que protejan a los menores, a todos estos niños migrantes, así como también a la reintegración. ¿Qué quiere decir? Que apoya a los niños a que regresen a sus países para adaptarse y a volver a comunidades pues a donde pertenecían. Pero su amenaza más grande es la violencia sexual hacia estos niños, es la amenaza más real, porque la violencia sexual es uno de los riesgos más grandes que enfrenta la niñez en todos lados, pero especialmente los migrantes, por la falta de atención, de protección, porque se entornan en lugares inseguros, con mucha gente desconocida, y pues muchos menores al final de cuentas son víctimas y no tienen dónde refugiarse, y que al final de cuentas terminan con daños muy graves, tanto físicos, psicológicos, se terminan excluyendo socialmente. Es por eso que la UNICEF ha trabajado, ha dado esta atención médica, legales y emocionales para trabajar así con los niños y para que se haga justicia, para que los niños no sigan teniendo este tipo de problemas, este tipo de traumas que al final de cuentas son traumas que les van a generar en su vida, y pues quieras o no, pues muchas veces este tipo de traumas, que como es la violencia sexual, pues te impide muchas veces seguir adelante como quisieras. Por lo que el objetivo de la UNICEF es muy claro, es ofrecer a la infancia, garantizar sus derechos, ofrecerles un mejor futuro, para que no tengan que vivir de esa manera sin importar dónde hayan nacido o dónde vivieron. Lo importante para los niños es garantizar su bienestar, protegerlos y que sean libres. Porque al final de cuentas la UNICEF es como una voz pues muy poderosa, es una organización muy importante porque es la que defiende a los niños y a las niñas más vulnerables. Por lo que su trabajo en América Central es súper vital, porque esto ayuda a que los niños migrantes puedan vivir con paz, con dignidad y con más oportunidades en el futuro. Porque al final de cuentas cada niño, cada niña y cada adolescente merece vivir amado, libre y protegido. Y pues la UNICEF es su trabajo, y la UNICEF ha trabajado muy duro para lograrlo, para garantizar los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes migrantes, por lo que es su objetivo al final de cuentas. Hola, buenas noches, aquí Giovanna Hernández. Bueno, yo estoy trabajando junto con Rod en lo que viene siendo nuestra parte del PIA, más específico el desarrollo. Recordemos que pues nuestro PIA viene tratando sobre la problemática, bueno, si es una problemática social, es sobre la UNICEF y los niños migrantes, quienes pues han sufrido algún tipo de violencia. En este caso pues se concentra más en violencia sexual. Sin embargo, por estadísticas, que es lo que a mí me tocó, estadísticas y asilos, pues obviamente la UNICEF no va a decir de que únicamente vamos a brindar asilo para niños que han sufrido violencia sexual. Obviamente no. Van a brindarle apoyo pues a todos los niños inmigrantes, hayan sufrido o no hayan sufrido violencia sexual. Entonces pues bueno, si bien es una población muy invisible,
Si bien es una población muy invisibilizada y más porque pues estamos hablando de que la mayoría de los casos pues obviamente de inmigrantes se hace de forma pues ilegal y en condiciones de que pues muchos están escapando de violencia incluso dentro de sus países, otros en caso de los niños. Últimamente pues gracias al internet y la globalización pues se ha podido apreciar que hay niños pues quienes van a buscar a sus padres o que sus padres lograron cruzar pero ellos no y les dice sabes qué, ven, etcétera, ¿no? Entonces pues ahí van los niños, entonces obviamente esos casos los hacen más vulnerables, así que bueno, la UNICEF con esto estima que 1.1 millones de niños han sufrido violencia sexual en cuanto a niños inmigrantes. Y no solamente violencia sexual, o sea, violencia, abuso, violación, reclutamiento forzado, etc. Y vaya, no solo eso, tan solo en 2022, a principios de año se reportó 92 casos de niños o que fallecieron o que están desaparecidos. Y eso solamente los que se han reportado, imagínense los que no. Y además también cabe aclarar que la población actual de niños, en cifras del 2024 lo que logré conseguir, pues alrededor del 91% de la población son niños de 11 años. Obviamente aún está la inocencia ahí y pues claro, niños que pues son ignorantes todavía, requieren de sus padres. Así que bueno, ¿qué ha decidido la UNICEF con esto? Al menos en nuestro país, no solo es la UNICEF, también ACNUR y OIM se han reunido con UNICEF y juntos están colaborando para, mediante financiamiento, pues permitir a los asilos y a los albergues darles lo necesario para ayudar con ese problema. Entonces, bueno, ya mencionamos el financiamiento, la colaboración entre organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, porque se reconoce que se necesitan manos para estos casos, y más siendo una población tan grande, no solamente en América Central, sino en todo el mundo. Pues bueno, también ayudarles con el papeleo legal, si se quieren introducir a, digamos, no sé, aquí en México por lo menos, no sé, se quieren hacer ciudadanos, etcétera, comenzar a estudiar aquí, pues les van a ayudar obviamente. Por parte de la UNICEF es lo que han estado procurando. A su vez también obviamente fortalecer comunidades de acogida pues mediante educación, no solamente pues financiarlos más bien, sino que capacitarlos, igual con recursos para la salud, etcétera. Entonces bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Naomi Marlene Camargo Ontiveros y yo seré la encargada de dar la parte sobre la resolución de reforma ante una problemática de la UNICEF. En este caso, antes de poder hablar sobre la resolución, necesitamos hablar un poco de contexto al respecto de lo que es la UNICEF. Como ya entendemos, la UNICEF es un órgano perteneciente a las Naciones Unidas que se enfoca directamente hacia la infancia y la adolescencia. En casos de protección, de prevención de algún tipo de delito o demás en contra de las infancias y el proteger y fomentar los derechos humanos de las infancias. En este caso hablaremos específicamente sobre la violencia sexual. Uno de los objetivos de la UNICEF es prevenir la violencia sexual, proteger a las víctimas y garantizar un acceso a la justicia y reparación de los daños de las infancias y adolescencias. Para esto podemos notar que tienen dos guías específicas para la prevención o el manejo y abordaje de estas situaciones en infancias. Una de ellas es directamente cuando están en un proceso judicial y la otra es cuando son parte de la comunidad LGBTQ o más. Obviamente tiene un mecanismo y un protocolo diferente para la comunidad LGBTQ más porque es un contexto diferente, pero cuando leemos estas dos notamos algo específicamente, es que ninguna de estas dos guías maneja un contexto de un niño migrante. Es en el cual nosotros nos queremos enfocar en la resolución de hoy, en el poder generar un mecanismo y protocolo para la protección de las víctimas y la prevención del delito sexual en contra de las infancias y de las adolescencias. En este caso queremos crear obviamente el mecanismo y el protocolo, pero un equipo particular que tenga que sea multidisciplinario en este aspecto
y que tenga una especialización en el interculturalismo y la migración. Son dos aspectos muy importantes a notar cuando vamos a abordar el tema de una violencia sexual ante un niño migrante. Como podemos notar, los migrantes son las personas que menos derechos humanos tienen, no porque no los tengan, sino porque son de los cuales más les faltan el respeto. Cuando eres un niño y eres un niño migrante, esos derechos humanos se vuelven muchísimo más vulnerables, están en una situación muchísimo más vulnerables porque dependen de adultos que no siempre pueden estar en esos momentos para ellos, específicamente porque pasan a través de un proceso de transportación hacia otro país en el cual no van a poder asegurar que estén seguros, cómodos y demás y protegidos en una situación así. Entonces necesitamos un protocolo y un mecanismo que pueda generar esa buen abordaje ante estos delitos en un niño migrante. Mi nombre es Rodolfo Quiroz Suárez. El tema a tratar es sobre la niñez migrante en América Central. Hoy quiero hablarles sobre una problemática que afecta a miles de niños y niñas adolescentes en América Central: la migración forzada y las graves violaciones a sus derechos humanos, especialmente la violencia sexual. En nuestra región, muchos menores se ven obligados a migrar debido a la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, según UNICEF. En 2022, alrededor de 250,000 migrantes, incluyendo unos 40,000 niños, cruzan la peligrosa selva de Darién. Este fenómeno ha ido en aumento y en los primeros meses de 2023, más de 196,000 inmigrantes, entre ellos más de 40,000 niños, han realizado este arriesgado trayecto. Violación a sus derechos humanos. Durante su tránsito, estos menores enfrentan múltiples peligros como el abuso sexual y la trata de personas. La violencia sexual es una de las violencias más preocupantes. UNICEF ha señalado que estas situaciones representan una emergencia de protección que exige respeto y respuestas desde la gobernanza global. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a estar con sus familias, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchas veces se pueden separar de sus familias, lo que agrava la situación que se enfrentan entre los menores. Gobernanza global y cooperación regional. La protección de la niñez migrante requiere una respuesta coordinada entre los países de origen, tránsito y destino. Esto implica que los estados y organizaciones internacionales como la UNICEF colaboren para garantizar los derechos de estos menores. Es crucial encontrar un equilibrio entre el respeto a la soberanía estatal y la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes. Derecho al asilo. Los niños y los migrantes tienen derecho a solicitar asilo y a que se evalúe su interés superior en cualquier proceso migratorio. Esto incluye considerar su integración en el país de residencia, su repartición o su reasentamiento en un tercer país. Situación actual y crisis humanitaria. La migración infantil no acompañada alcanza cifras sin precedentes. Entre enero y noviembre de 2024, casi 4,500 niños no acompañados atravesaron la selva del Darién, superando los 3,300 registrados en todo 2023. Este aumento refleja una crisis humanitaria en expansión, donde los niños, cada 4 migrantes, es un menor. La violencia armada, además de impulsar la migración, interrumpe gravemente la vida de los niños, promoviéndolos de sus derechos y acceso a servicios esenciales como la educación. Estos menores son particularmente vulnerables a la expansión y al abuso, a la explotación que afecta en su salud física y mental. Como reflexión, la situación de la niñez migratoriamente en América Latina y el Caribe es inaceptable. Es nuestra responsabilidad colaborar colectivamente y garantizar que todos los niños tengan su oportunidad de crecer en un entorno seguro y protector, independientemente de su situación migratoria. Debemos de exigir a nuestros gobiernos políticos que protejan los derechos migrantes y apoyen a las organizaciones que traten de trabajar para brindar asistencia y protección. La crisis de la niñez migrante es un problema complejo que requiere nuestra atención y acción inmediata. Juntos podemos marcar la diferencia
en la vida de estos niños y niñas. Gracias.